y aquí encabeza la lista Martín Vizcarra, de Perú Primero, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, sigue Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, Carlos Álvarez, País para Todos, con 6.9%, Hernando de Soto, Alfonso López Chau, Verónica Mendoza, Antauro Humala, Acuña, Philly Batter, Fernando Olivera, y siguen otras personas como Jorge del Castillo por el APRA y otros candidatos. Sin embargo, el que le gana a todos es el voto en blanco, con 20%. Sí, el que le gana a otros es el voto en blanco, y el no precisa 14.2. Finalmente, el que no da ningún candidato o ningún nombre de ningún precandidato. Katiuska, importante señalar acá de que es el primer estudio de intención de voto que nosotros hacemos con tarjetero. Siempre lo hemos hecho de manera espontánea y más o menos como que se reiteran los mismos nombres que han estado saliendo en los últimos meses, pero esta vez lo hicimos con tarjetero de los candidatos que de alguna manera están identificados. Hay partidos o agrupaciones políticas donde hay más de un candidato, y en el caso de Martín Vizcarra, por ejemplo, hemos puesto el nombre del partido Perú Primero porque Martín Vizcarra el día de hoy está inhabilitado. Pero no es una cédula de votación la que nosotros presentamos al encuestado, sino un tarjetero, y en el tarjetero también hay otras respuestas, otros nombres. 0.9% de peruanos desaprueba al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, según la más reciente encuesta de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública, CPI. Respecto a la aprobación de la mandataria, se apareció un descenso del 2.7%, puesto que en noviembre del 2024 tenía un 5.1% de respaldo. Y para hablar con mayor detalle sobre esta encuesta, consideramos que esto ya no es una noticia, ¿no?, latente. Todos sabemos que la presidenta baja siempre con la aprobación de los peruanos. Vamos a hablar para lo que significa una noticia reciente, y es cómo va midiéndose los principales candidatos a las elecciones que ya vienen del año 2026. Así que le damos la bienvenida a Omar Castro, gerente general de CPI, que está aquí en Radio Exitosa. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor Castro. Hola, Katiuska, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por la invitación. A usted, muchas gracias. Quisiéramos comenzar con lo más importante, además de la encuesta de la presidenta Dina Boluarte, que consideramos ya no es una noticia, ¿no?, para todos los peruanos. Sin embargo, ella solo tiene 2.4% de aprobación. Seguramente lo va a mencionar cuando tenga pues una actividad oficial, como siempre lo hace. Ella siempre se burla de las encuestas. Que las encuestas le pongan 0 para irnos a penales. Así es. Sí, nadie ha entendido eso, pero bueno, creo que ya no ha entendido mucho la función de estos trabajos de investigación que hacemos las empresas de investigación, que es informar realmente a la población de qué es lo que está pensando el grueso de la población, el sentir popular. Y eso debería servir más bien a las autoridades para tomar decisiones mucho más claras. Sin embargo, ya se va Dina Boluarte, sabemos que las elecciones son el siguiente año, y aquí ustedes preguntan lo siguiente: si las elecciones generales para elegir al siguiente presidente fueran mañana y se presentan los candidatos que aparecen en esa tarjeta, ¿por cuál de estos candidatos votaría usted para presidente del Perú en reemplazo de la presidenta Dina Boluarte? Y aquí encabeza la lista Martín Vizcarra, de Perú Primero, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, sigue Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, Carlos Álvarez, País para Todos, con 6.9%, Hernando de Soto, Alfonso López Chau, Verónica Mendoza, Antauro Humala, Acuña, Philly Batter, Fernando Olivera, y siguen otras personas como Jorge del Castillo por el APRA y otros candidatos. Sin embargo, el que le gana a todos es el voto en blanco, con 20%. Sí, el que le gana a otros es el voto en blanco, y el no precisa 14.2. Finalmente, el que no da ningún candidato o ningún nombre de ningún precandidato. Katiuska, importante señalar acá de que es el primer estudio de intención de voto que nosotros hacemos con tarjetero. Siempre lo hemos hecho de manera espontánea y más o menos como que se reiteran los mismos nombres que han estado saliendo en los últimos meses, pero esta vez lo hicimos con tarjetero de los candidatos que de alguna manera están identificados. Hay partidos o agrupaciones políticas donde hay más de un candidato, y en el caso de Martín Vizcarra, por ejemplo, hemos puesto el nombre del partido Perú Primero porque Martín Vizcarra el día de hoy está inhabilitado. Pero no es una cédula de votación la que nosotros presentamos al encuestado, sino un tarjetero, y en el tarjetero también hay otras respuestas, otros nombres. ¿Por qué hacemos, Antauro, por ejemplo, hacemos esto? ¿no?, que no puede participar. Antauro puede participar. Recuerda que la Corte Suprema lo que ha determinado es la ilegalidad de la inscripción del partido, pero Antauro podría postular
al Senado o como diputado en otra lista como invitado. Ya no en la plancha, entiendo, ¿no? Ya no como presidente porque, bueno, ya se pasó el plazo, pero cuando el encuestado responde, aparece el nombre de Martín Vizcarra, aparece el nombre de Antauro Humala también en menor medida. Y tenemos que proyectarlo porque esa es la foto del momento. Eso es finalmente lo que responde el encuestado y no podemos ocultarlo. Y entonces, también Jorge del Castillo por el APRA, ¿no? Cuando la sabiendo que en el APRA, como en otras agrupaciones, hay otros candidatos, ¿no? Por ejemplo, en el APRA está Jorge del Castillo, Hernán Garrido Leca, Carla García. Me parece que hay una persona más también ahí. Pero el nombre Jorge del Castillo aparece y tenemos que considerarlo como el más identificado para aquel que dice que votaría por Jorge del Castillo y el Partido Aprista Peruano. Así es, ahora sí, hablamos de los primeros lugares. Martín Vizcarra con el Partido Perú Primero tiene mayor popularidad entre los votantes de 18 a 24 años con 25.1%. Yo le recordaba un poco a Jesús Verde, nuestro jefe de informaciones, cuál es su papel en las redes sociales y las colaboraciones que he hecho con algunas personas que son emblemáticas para este muy grupo activo en redes, ¿no? de los desde jóvenes, que salió, una gran estrategia de su día a día. Él descubrió algo, al parecer, Catiuscas, desde que apareció el tema del bebito Fifiu y que se volvió muy viral. A partir de ese momento no dejó de aparecer en redes. Hacía TikTok al lavarse los dientes, al desayunar, ¿no? Es correcto. Y ahora, en las últimas semanas, él ha estado muy presente en los programas de streaming, ¿no? Los diversos programas que existen en la red, en el mundo digital. Y bueno, eso le permite a él tener una exposición mayor y quizás también un aceptamiento mayor que se refleje en esta aprobación en los jóvenes entre 18 a 24 años. Recuerda que son casi 3.5 millones de jóvenes que por primera vez van a votar en esta elección. Y eso es importantísimo porque con esos jóvenes pasas a segunda vuelta cualquier precandidato o candidato. Claro, y esa es la figura, ¿no? Porque aquí, Omar, tenemos, no sé cómo llamarlo, pero siempre la segunda vuelta está encabezada por un candidato, un outsider, y Keiko Fujimori. Justo ella es la segunda con 10.3% de aprobación si hablamos de la intención de voto. Y aquí nos llama la atención cuál es su público cautivo, y es que son las personas entre 40 y 70 años que siempre cuando hablan de Keiko Fujimori hablan del trabajo de su padre, de Alberto Fujimori. Hay que hacer un análisis también distinto. Es cierto que el fujimorismo es muy fuerte, pero también así como el fujimorismo durante mucho tiempo, durante muchas décadas ha sido muy fuerte, producto del trabajo, del recuerdo del trabajo del papá, de Alberto Fujimori, hay un antifujimorismo que ha crecido mucho y que ya no es responsabilidad directa de lo que hizo el papá, sino de lo que ha podido hacer Keiko Fujimori como líder de su partido en el 2016 con los 73 congresistas que logró. Y que hay una gran parte de la población que la culpa de esa inestabilidad política y de estos juegos políticos que han ocurrido luego del 2016. Es decir, desde el momento en que hackeó a Pedro Pablo Kuczynski, se le obliga a renunciar y bueno, termina en los múltiples presidentes que hemos tenido. Ahora, esta es una foto del momento, es cierto. ¿Por qué sacamos esta foto? Porque es lo que hoy día la población tiene en la cabeza, lo que la población manifiesta preferir. Pero esto va a ir cambiando, obviamente, producto de la campaña y también producto de las inhabilitaciones o imposibilidades que existan algunos precandidatos para poder postular. Y en tercer lugar, Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima Metropolitana con Renovación Popular, con 8.4%. Y aquí su público cautivo está en la capital, 14%. En el interior, en Lima tiene la 5%. Intención, es correcto, Katiuska, en Lima tiene la intención más fuerte de voto, ¿no? 14%, encima incluso que de Martín Vizcarra. Y en el interior del país, 5%. Claro, para Rafael López Aliaga, la mayor carta de presentación, si es que decide postular a la presidencia y renunciar en octubre, va a ser su gestión municipal en Lima. Esa va a ser simplemente su acción. Va a ser la única carta de presentación que tenga para presentarse ante el electorado. Y el público joven también es el segundo, que tiene 11.5% de ese público entre los 18 y 24 años, y es que él también trabaja con las redes sociales, ¿no? Mucho. Hace colaboraciones. Esta es una consecuencia, es cierto, es una consecuencia. Es más, hasta ha tenido participación con ciertos productores de género de contenido digital que han venido como Speed, ¿no? Y ha sido él su anfitrión. Sí, es correcto. Así que esto tiene un porqué, ¿no? Bueno, Carlos Álvarez aparece con 6.9, que es un personaje nuevo en política, no tiene una trayectoria política, pero tiene un claro discurso en sus redes y cada vez que se le presenta la oportunidad de poder decir algo de un discurso que va directo a la yugular, ¿no? Al tema principal del país, que es la inseguridad ciudadana. Él habla de medidas mucho más radicales respecto a las personas extranjeras que han venido al país y bueno,
cierto es que no todas las medidas o las propuestas que está dando hoy son legales. Tendría él que, ya en un cargo como funcionario público, como autoridad, cambiar las leyes y poderlas realizar. Alfonso López Chao, ahora Nación, y muchos lo recuerdan como el ex rector de la UNI, correcto. 3.3%, sigue Verónica Mendoza con Nuevo Perú, y aquí ya vienen los personajes de izquierda. ¿Y eso qué nos dice? Que no estamos pensando en personajes de izquierda porque ya hemos tenido a Pedro Castillo. Hay una pregunta que hacemos en este mismo estudio de cuál es la tendencia política que prefiere la población sobre la cual sea el próximo presidente elegido en las elecciones del 2026, ¿no? De derecha extrema, 4.3, de derecha moderada, 22.9, de centro, 34.1, de izquierda moderada, 8.5 y de izquierda extrema, 2.1. ¿Qué nos lleva a pensar eso, Katiuska? Y sobre todo analicemos en el sur del país, ¿no? Que se dice el sur mayoritariamente es de izquierda, pero solo un 16.7% declara que es de izquierda moderada o que quisiera una tendencia izquierda moderada como gestión del próximo presidente. Más es el centro. No es que en las últimas elecciones haya ganado Castillo por un voto de la izquierda radical en el país. No por el anti, ¿no? El anti, es correcto. O sea, en las últimas elecciones hemos tenido escenarios muy parecidos, pero con antagonistas distintos respecto a Keiko Fujimori, porque tenemos un candidato como Pedro Pablo Kuczynski, que era identificado con la derecha del país y le gana a Keiko Fujimori, y tenemos un candidato como Pedro Castillo, que estaba totalmente identificado con la izquierda, incluso más radical, y también le gana a Keiko Fujimori. Entonces no se trata de cuál es la ideología que le gana, sino de que ha ganado el antivoto, y normalmente en este país no votamos por alguien, sino que dejamos que alguien pierda, dejamos que alguien que el voto de rechazo prime, ¿no? Así es. Y ahora si hablamos de las elecciones de Lima, ¿no? Las elecciones ya municipales, aquí encabeza Carlos Brus, que es actual alcalde del distrito de Surco, Renzo Reyardo, actual teniente alcalde. Es teniente alcalde de la municipalidad de Lima. Y que ya postulado antes a Lima, ¿no? Sí, y que estuvo a punto de ganar, pero no fue pues al debate. No se presentó en un debate, como dicen algunos, coloquialmente se sobró y bueno. El chicharrón no se lo comió, ¿no? Es cierto, sí. Bueno, esta encuesta, esta pregunta ya es espontánea porque acá, a diferencia de los candidatos presidenciales, no tenemos totalmente identificados los candidatos a la alcaldía de Lima, ¿no? O sea, se supone o se presume, mejor dicho, que esos van a ser los candidatos, que el caso de Carlos Brus, Francis Alizón, Ulises Villegas son alcaldes distritales, ¿no? Pero no tenemos todavía algo totalmente definido. Claro, por eso que cuando ustedes preguntan no precisa y un 59.2% porque la gente no conoce cuáles son los rostros de los siguientes candidatos. Y lo cierto es que también todavía tenemos antes una elección general, Katiuska, la elección presidencial y para el Congreso, para senadores y diputados, que está meses antes de la elección municipal, ¿no? Así es, y esto es sumamente importante, esta pregunta sobre de todos los partidos políticos o bancadas que conforman el Congreso de la República, ¿cuál es para usted el partido o bancada más ineficiente y corrupto? Y aquí encabeza la lista Fuerza Popular con 37.8%. La pregunta es dura y te explico por qué la detallamos y la hacemos de esta manera y utilizamos un término como corrupta, ¿no? Porque cuando nosotros en nuestros anteriores estudios hemos hecho la pregunta por los niveles de aprobación del Congreso y sobre la desaprobación, el principal motivo es la corrupción de las bancadas, la corrupción que está atrás de cada una de las bancadas y los partidos políticos. Por eso la pregunta. Y sí, aparece Fuerza Popular primero con 37.8%, luego el partido que ganó las elecciones el 2021, Perú Libre, 17.9%, y Alianza para el Progreso con 12% de César Acuña. La Alianza para el Progreso, bueno, puede ser un castigo doble, digo yo, porque Alianza para el Progreso hoy día tiene gobiernos locales y gobiernos regionales establecidos. Y claro, se sabe de que existe una alianza, entre comillas, con el Poder Ejecutivo y es el partido que le está dando el soporte al Ejecutivo, y esto le está pasando, obviamente, como se dice, factura a la calificación que hace la población de su bancada y de su partido. Y ese Congreso, a diferencia de otros, o creo, le suma más puntos, ha decepcionado muchísimo a la población, ¿no? La gente está más consciente de los proyectos de leyes que ellos aprueban.
Ya no hemos preguntado en esta oportunidad, Katiuska, por la aprobación del Congreso. Eso viene cada vez más grande. Siempre hemos preguntado por eso, pero ahora hemos querido preguntar justamente por las bancadas de manera detallada. Y resulta siendo lo mismo. Claro, con unas bancadas con mayores responsabilidades sobre otras, ¿no? Uh-huh. Y nos sorprende que también figura aquí la bancada de Dina Boluarte. Sí, bueno, Dina Boluarte en sí no tiene una bancada, claro, ¿no? Pero podría determinarse que la bancada de Dina Boluarte es el partido con el que entró, que fue Perú Libre, ¿no? El partido de Vladimir Cerrón. Uh-huh. Hay otra pregunta que también es muy importante y habla de la confianza que tenemos en las instituciones públicas y dice lo siguiente: como usted debe estar informado, en abril del siguiente año se van a realizar en nuestro país las elecciones generales para elegir al nuevo o nueva presidenta del Perú y a los senadores y diputados, y creo que no estamos siendo conscientes de ello, ¿no? De esta bicameralidad. ¿Qué tanto confía usted en el Jurado Nacional de Elecciones, que es el organismo encargado de dirigir este proceso electoral? ¿Diría usted que confía mucho, confía algo o no confía en nada? Y la población no confía en nada con 48.1%, confía algo con 44.7%. Casi el 50% no confía en nada. Y es preocupante porque el no confiar en los organismos que van a, de alguna manera, dirigir el proceso electoral, que manejan el proceso electoral, nos debe preocupar a todos. Estamos en una gran crisis, no solo de corrupción, sino de credibilidad de las instituciones, y esto ya está afectando a todos. Que le llegue esto al Jurado Nacional de Elecciones es sinceramente preocupante. ¿Y cuánto influyó este supuesto fraude electoral que ya se comprobó que nunca existió, calificados por algunas corrientes como el trumpismo andino, ¿no? Porque fue lo mismo que hizo Donald Trump hace algunos años, donde Keiko Fujimori decía que le robaron la elección. Bueno, nunca se llegó a demostrar que había habido el famoso fraude del cual hablaron en la elección del 2021 y duró durante muchos meses. Y hasta el Congreso llegó también. Prácticamente un año estuvieron en las investigaciones sobre si hubo fraude o no. Al menos las empresas de investigación de mercado que hicimos un trabajo fiel a lo que nos resultaba en el campo, vimos la aparición de Pedro Castillo, es cierto, muy rápido, pero apareció y sabíamos que en segunda vuelta iba a ganar. Un día antes, en un círculo muy privado, nosotros lo manifestamos, sabíamos que iba a ganar Pedro Castillo, pero políticamente siempre hay un discurso de los que pierden de decir ha habido fraude, ¿no? ¿Qué ha podido esto influir de alguna manera en la credibilidad del Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y de todos esos organismos? Y lo de la pandemia también, cierto, ¿no? Como este mensaje que ellos hablaban, Keiko Fujimori con su bancada y con su gran bufete de abogados que se presentaban en las conferencias de prensa, de que los muertos figuraban en la lista. Sí. Y ya se explicó qué fue lo que pasó, porque era una época donde las personas fallecían a diario por el COVID-19. Yo creo que ha habido... Eso ha sumado también a la credibilidad, la falta de credibilidad. Sí, y todo esto finalmente suma en el desprestigio o en la credibilidad que pueda tener Keiko Fujimori, su campaña y su partido. Creo que ha dado pasos equivocados. Tú mencionabas el momento de la pandemia. Recuerda que cuando llegaron las primeras vacunas de Sinopharm, algunos dijeron que era agua con lejía, que no servían para nada. Y bueno, al menos en los estudios que nosotros hicimos y los estudios oficiales que manejó el MINSA, la tasa de mortalidad en el personal de salud, en los médicos y las enfermeras, disminuyó totalmente. Se tuvo controlado realmente el personal profesional. Hay discursos políticos que llevan a las personas y a la población a querer pasar la línea de lo lógico, de lo real, y bueno, terminan a la larga con estas faltas de credibilidades cuando se descubre que todo ha sido falso y que han sido imputaciones mentirosas, ¿no? Así es, y otro tema fundamental, creo que es el principal tema que van a tocar todos los candidatos: seguridad ciudadana. ¿A quién considera usted como el mayor responsable del alto nivel delincuencial que hay actualmente en nuestro país? Una forma bastante grande y bastante latente, figura la presidenta Dina Boluarte. El gobierno actual de Dina Boluarte es 64.3%. Hicimos esta pregunta, Katiuska, porque en las últimas semanas hemos visto que Dina Boluarte, la presidenta, y ciertos ministros, declarando a la prensa, no respondiendo preguntas, sino declarando simplemente, han manifestado
que la responsabilidad es de los fiscales, del Ministerio Público y de los jueces en liberar a la delincuencia y que son los grandes responsables de la inseguridad ciudadana. Creo que era necesario hacer esta pregunta, era totalmente necesario, y lo que resulta es que la población tiene una idea totalmente distinta a la que piensa el Ejecutivo. Acá el principal responsable, un 65% de la población declara que es el Ejecutivo, entonces, que es Dina Boluarte, que es su gestión, y el 13.4% de la población piensa que es el Congreso de la República. Solo un 2.4% piensa que son los fiscales de la nación, y los jueces 1.4%, y la policía 3%. Es decir, la responsabilidad para la población es total de Dina Boluarte. Eso es lo que piensa la gente, eso es lo que siente la gente, más allá de lo que pueda ser real o no. La responsabilidad que le da la población es totalmente al Ejecutivo. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. ¿Cuál sería su mensaje para todas las personas que están escuchando Radio Exitosa? Recordar que ya se vienen las elecciones, que hay que estar siempre informados, hay que escudriñar todas las páginas oficiales. Sí, somos parte de esto, somos parte del periodo electoral nosotros, las empresas de investigación. Nuestro deber es informar, nuestro deber es ir diciendo cómo va la intención de voto, cómo va el sentir popular, qué es lo que piensa la gente, de quién desconfía, en quién no piensa votar. Y esa información debe llevarse hasta el mismo momento de la elección. Justo se está viendo un proyecto de ley que nos permita a nosotros poder dar información hasta el día anterior de las elecciones. Hoy ya tenemos una posibilidad de 7 días antes no dar resultados de... ¿Y eso ha afectado su credibilidad? Después, ¿también son conscientes de ello, de que la población en gran mayoría ya no cree en las encuestas por lo que pasó con Pedro Castillo? No cree en las encuestas creo yo, por dos motivos fundamentales. Porque en este momento, que cada vez que hay periodo electoral aparecen un montón de encuestadoras, ¿no? Las que nunca han existido aparecen dando información, buscando espacios donde poder difundir sus resultados, y son resultados que distan mucho con la realidad. Y lo segundo es que los políticos normalmente nos golpean mucho mediáticamente a las empresas de investigación porque solo creen en las encuestadoras cuando el resultado les beneficia o van de acuerdo a lo que ellos piensan, pero cuando las encuestadoras, los resultados les son adversos, pues comienzan a cuestionar y a hablar mal de ellas, ¿no? Creo que en la última semana de la campaña electoral, una semana antes de las elecciones, se define mucho voto también ahí, Katiuska. Entonces creo que sería importante poder darnos la oportunidad a las empresas de investigación de acuerdo con ese proyecto a poder dar una foto final horas antes de la elección para poder decirle a la población esto es lo que nosotros pensamos, así está el clamor popular y la sensación de la gente. Habló. En la encuesta. Gracias a Omar Castro, gerente general de CPI. Gracias a ustedes. Exitosa, la voz de los que no tienen voz, con la fotografía del momento. Ya regresamos.